Bueno, en esta segunda parte vamos a seguir profundizando algunas características fundamentales de este tipo particular de discurso, como es el discurso de la información. Una primera cuestión que vamos a pensar tiene que ver con el problema del sentido, ¿no? Es decir, esta situación de reflexionar acerca del sentido de una expresión, en este caso el sentido de un enunciado, de un discurso en particular, es central en los estudios del discurso porque precisamente uno de los lugares desde donde se trata de pensar es, bueno, ¿cómo se constituye ese sentido? ¿Desde dónde aparece ese sentido? Y en el caso puntual de la propuesta que estamos tratando de pensar, el sentido nunca está dado de antemano. ¿Qué significa esto? Que el sentido no está ni en el sujeto ni en el objeto, sino que el sentido se construye lingüísticamente en una situación de intercambio social. Por eso esta perspectiva la podemos pensar desde un lugar semiodiscursiva, ¿no? Es decir, donde la interacción, lo social, el intercambio con el otro es fundamental para asignar sentido a cualquier pieza discursiva. Por eso el autor señala que uno de los lugares donde indagar esta preocupación acerca del sentido es en esa perspectiva constructivista. Es decir, y esto es interesante de pensarlo porque el sentido nunca está en un solo lugar, sino que el sentido circula en forma permanente. La otra cuestión que también señala y que es básica y muy útil analíticamente para pensar en estas piezas que nosotros intentamos analizar es que el sentido solo puede captarse a través de formas. Y toda forma remite siempre a un sentido. De nuevo, esta idea que veníamos ya pensando hace un ratito, que en verdad la forma es observable. Por eso, a lo largo de todo el trabajo, el autor va a hablar de la semiotización del mundo. Es decir, acá lo que es interesante para pensar es que nosotros eh, lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos a través de ese discurso mediático y especialmente el discurso de la información, no tenemos una experiencia de lo real, ¿no? Es decir, no tenemos una experiencia del fenómeno, de la acción, del evento, sino que lo que tenemos es básicamente discursos, ¿sí? Es decir, que nosotros uno de los lugares a partir de donde conocemos el mundo es a partir de esos dichos, ¿no? Dichos en sentido bien amplio, no solamente desde lo lingüístico, como venimos señalando, sino también desde lo icónico, desde lo audiovisual, desde situaciones de complejización, de enunciación, como puede ser, por ejemplo, la página web, ¿no? Es decir, que en verdad ese sentido da cuenta de precisamente esto de cuando yo nombro un hecho, cuando yo hablo acerca de un hecho, cuando muestro una imagen, siempre lo estoy semiotizando. Semiotizar significa dándole significado. En otros términos, es decir, nunca es transparente, nunca es inmediato el sentido, sino que está en ese fluir constante que atraviesa cualquier relación entre un objeto como es el discurso y un sujeto que es el que interpreta. Y finalmente, y esto también es muy interesante para pensarlo teórica y metodológicamente, el sentido se construye siempre en un doble proceso. Un proceso que implica, por un lado, una transformación
entre lo que va a ser un acontecimiento bruto y un acontecimiento significado, y un proceso de transacción, es decir, un proceso que le da un significado psicosocial a esa pieza discursiva que yo estoy entendiendo, analizando, leyendo, ¿no? Es decir, esta idea de semiotizar tiene que ver con una idea amplia de lectura del mundo, que significa eso. Cuando yo nombro, cuando yo hablo acerca de un determinado evento, hecho, situación, fenómeno, lo estoy interpretando. Precisamente entonces vamos a tratar de pensar en este primer proceso del cual habla el autor, que es ese proceso de transformación, que básicamente es, ¿por qué habla de transformación? Porque lo que intenta dar cuenta es cómo se convierte un mundo por significar en un mundo significado. Y esa conversión, esa transformación, ese cambio se da básicamente a partir de distintas categorías, que son ni más ni menos que las categorías que nosotros vamos a revisar en cada una de estas piezas que eventualmente sometemos al análisis, ¿no? Es decir, ¿dónde se da la transformación? Precisamente cuando se identifican a los seres del mundo, es decir, cuando se los nombra. La primera cuestión, o una de las primeras cuestiones que nosotros nos tenemos que hacer cuando hacemos análisis de este tipo es preguntar, bueno, ¿cómo se nombran a esos actores sociales? ¿Cómo se nombran a esos participantes de una determinada acción? ¿Sí? ¿A qué se refiere? No sé, en función de, por ejemplo, los distintos casos que estamos trabajando. ¿Quiénes son los que participan? ¿Sí? ¿Cómo los nombran discursivamente en cada uno de esos textos? Otra de las categorías sumamente interesantes para trabajar desde esta perspectiva tiene que ver con, bueno, cómo se califican a esos seres del mundo, cómo se califican a esos actores sociales. ¿Qué tipos de atributos se le dan a esos actores sociales? ¿Sí? ¿Cómo se los muestra, no? Porque cuando vos los mostrás, los estás calificando. Pienso, por ejemplo, en las imágenes que aparecen a propósito de escenas de femicidio, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo aparece la víctima y cómo aparece el victimario? Generalmente cuando las víctimas somos mujeres, aparecen o con ropa interior o en malla o en una situación eh, de fiesta, de enfiestadas, ¿no? Es decir, como que esa manera de nombrar, de mostrar, de plasmar a partir de un determinado tipo de discurso, también está dando cuenta acerca del sentido, ¿sí? Pensemos las distintas maneras de mostrar los medios, por ejemplo, a los jóvenes de determinados sectores, ¿no? Cómo aparecen precisamente calificados, mostrados, etcétera. Y no solamente cómo se los califica, sino que también en este proceso de transformación es esencial cómo se narra el mundo, cómo se cuenta lo que se cuenta. Es decir, que acá también aparece esta idea de que el contar no es es decir, la definición tradicional de narración es que narrar es dar cuenta de una sucesión de hechos. Bueno, pero en ese narrar, en esa manera de narrar, también muchas veces lo que estoy haciendo es dando cuenta de diferentes sentidos. Y ni les cuento cuando pensamos en la argumentación, ¿no? Es decir, cuáles son las causas que generaron. Pensemos a propósito de ese asesinato tan terrible que ocurrió en la costa, ¿no? Bueno, ¿cómo se argumentan? ¿Quiénes eran estos participantes? ¿Qué características tenían? Y además,
cómo se contaba el hecho en sí, ¿no? ¿Cuáles eran los argumentos? ¿Por qué le pasaba lo que le pasaba, ¿no? Es decir, un grupo de jóvenes que se dedicaba a cierta deporte colectivo, bueno, ¿por qué reacciona de tal o cual manera? ¿Cuáles son las reacciones de los lectores frente a eso que están leyendo? Y bueno, sí, eran todos hijos de ricos, por eso actuaban de determinada manera. No sé, como formas de ir pensando esos argumentos. Y además, ¿cómo se evalúan a esos seres, a esas acciones? ¿Qué tipo de descripciones se hacen de esos actores sociales, de esos eventos, de esas situaciones en las que van participando? Precisamente entonces tener en cuenta todas estas categorías que acabamos de describir nos permiten, en verdad le permiten al autor arriesgar otra definición acerca de la información. No ya en el sentido este que habíamos hablado de informar como transmitir un saber que el otro no tiene, sino que el acto de informar es básicamente un proceso que implica describir, es decir, identificar, calificar hechos, contar, describir acontecimientos y explicar motivos de esos hechos y acontecimientos. Es decir, que la información, de nuevo, nunca es transparente, sino que de acuerdo a cuáles sean esos procesos que yo describo, cómo identifico a esos actores sociales, cómo los nombro, cómo nombro a los eventos, cómo explico lo que pasó, por qué pasó lo que pasó, va a dar cuenta de esa información y va a dar cuenta de ese proceso de transformación. No es lo mismo que el fenómeno lo explique o que consulte a un especialista para que hable de tal o cual situación, a que ponga el testimonio de uno de los actores sociales, sobre todo si se trata de, por ejemplo, una minoría, como en el caso de las trabajadoras trans, ¿sí? No es lo mismo que hable del tema desde la especialización que implica un psicólogo, un académico, a que el hecho sea explicado por un mismo actor social. Precisamente estas cuestiones son las que vamos a tener en cuenta cuando precisamente podamos realizar nuestros análisis. El otro proceso del cual habla el autor y que es sumamente interesante tenerlo en cuenta para pensar precisamente el discurso de la información, tiene que ver con lo que llama el proceso de transacción, ¿no? En ese proceso de transacción dice, este proceso se denomina transacción porque plantea que para que un acto de comunicación sea válido, los dos interlocutores deben estar en condiciones de reconocer el marco de intencionalidad en el que se produce, ¿no? Y precisamente ese es el tema interesantísimo para pensar, porque no solamente el discurso de la información se trata de transformar un hecho, un evento, un acontecimiento en un tipo de discurso, sino que también para que esa información de alguna manera sea inteligible, sea legible, el otro la entienda, eh, los dos interlocutores tienen que estar de acuerdo en la intencionalidad, ¿sí? Es decir, no basta con que diga, y bueno, sí, mira, en verdad la mataron porque se iba sola del boliche de noche, para que el otro entienda, y sí, en algo andaría, ¿no? Es decir, ahí es donde se da la transacción. Y es ese proceso, ese significado psicosocial, el que es interesantísimo de analizar,
a partir de determinados parámetros, dice el autor, por ejemplo, acerca de la identidad de su destinatario, del efecto de influencia que puede producir en el otro, ¿no? De los grados de aceptabilidad que tiene mi discurso en relación al otro y de la relación que se pretende establecer. Por supuesto, partimos de pensar que existen situaciones de comunicación donde los hablantes tienen posiciones totalmente diferentes, ¿no? Y que precisamente eso también hace a la transacción, ¿sí? Por lo tanto, y este proceso de transacción también refuerza esa idea que ninguna información es neutral, ya que transparente, ya que es un acto de transacción, es decir, el otro tiene que asignarle un sentido para que eso que yo digo tenga cierta aceptabilidad. Y eso es lo interesante de pensar. Bueno, yo puedo decir cualquier cosa, ¿no? Pero que el otro lo acepte, que el otro lo identifique, ¿no? Pensemos en el caso de, a propósito del COVID, todo lo que significan las fake news, ¿no? Es decir, cómo los relatos, no sé, recuerdo no hace mucho, teóricamente era el relato de una médica del Malbrán que daba una serie de recomendaciones y cómo eso se viralizó y se creyó que en verdad eso que decía era de tal o cual manera. Bueno, ahí tiene que haber un proceso de transacción. Ahí es donde esto que dice a nivel teórico, ¿no? Consiste en dar significado psicosocial. Ahí es donde la influencia sobre el otro hace que yo de alguna manera acepte eso que dice. Ahora lo vamos a ver con un poquito más de profundidad cuando veamos el tema de los saberes, pero en verdad es muy interesante pensar, bueno, cómo se da esta transacción, ¿sí? Por lo tanto, el acto de informar, dice el autor, es un proceso de transacción en el cual el objeto de intercambio que circula entre los participantes es algún saber que uno de ellos posee y el otro no, y que uno es el encargado de transmitirlo y se supone que el otro recibe, comprende e interpreta al mismo tiempo que experimenta una modificación en su estado de conocimiento, ¿no? Es decir, bueno, eso que no sabía, lo sé ahora, ¿no? Es decir, nada, pensemos en esta falsa dicotomía entre mantener la, mm, la cuarentena o no, que en verdad sería una falsa dicotomía entre la economía y la salud. Bueno, cómo eso ha, de alguna manera, experimentado una modificación de conocimiento en muchos de nuestros actores sociales, fundamentalmente influidos a partir de una serie de discursos de la información y de discursos que circulan a nivel redes que de alguna manera modifican ese estado de conocimiento. Bien, nada, me parece sumamente interesante ver algunos de estos materiales que tenemos. Acá muy lúcidamente en este tweet se preguntan, ¿todavía te preguntás qué es el patriarcado? El asesino con la cara tapada y la víctima en ropa interior, no sé, una placa que aparece en uno de los canales de mayor rating, ¿no? A eso se refiere cuando se habla del proceso de transacción. Yo puedo poner cualquier cosa, pero el tema es que el otro lo, mm, para el otro sea inteligible. Y sí, mira, con esa manera de presentarse al mundo, tal vez, o el acusado es un estudiante de medicina, la manera de nombrarlo, de señalarlo, de mostrarlo, ¿sí? Hace que nosotros interpretemos ese discurso de tal o cual manera. A eso se trata con esa semiotización del... Bueno, y
para ir como avanzando en las distintas propuestas del autor, eh, intenta tratar de ver algunas cuestiones definitorias del discurso de la información y hace una separación interesante entre lo que serían las condiciones situacionales, que básicamente se refieren a la situación de comunicación mediática, es decir, a ese lugar por donde circula el discurso que nosotros estamos estudiando, y también como a otro tipo de condiciones que son las enunciativas, que tienen que ver con la manera de decir, ¿no? Es decir, por un lado el dispositivo por donde circula ese texto y por otro lado las condiciones en la enunciación. En verdad, para revisar tanto las condiciones enunciativas del discurso de la información, se interroga acerca de lo que llama la naturaleza del saber que pone en escena y los efectos de verdad que busca, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué tipo de saber es el saber que nos presenta el discurso de la información? Y esta reflexión es muy interesante porque el autor habla de diferentes tipos de saberes. Un tipo de saber que es el saber de conocimiento, ¿no? Que sería algo así como una representación racional, una representación que tiene que ver con determinados datos empíricos, determinados datos científicos, técnicos, que dan cuenta precisamente de algo que podría ser una información objetiva, ¿no? Es decir, pensemos, por ejemplo, en todo lo que son las cifras, bueno, a propósito de todo el tema de la pandemia, en forma permanente ese saber de conocimiento se sustenta en datos duros, ¿no? Lo que se llaman datos duros, en determinada observación de datos empíricos, como son las encuestas. Y eso es un saber de conocimiento, ¿no? Eso da cuenta de esa visión como, bueno, por acá pasa lo objetivo de alguna manera. El otro tipo de saber que el autor también plantea como interesante para dar cuenta de las características específicas de este tipo, de esta discursividad, tiene que ver con el saber de creencia, ¿no? Los saberes de creencia, dice el autor, son los resultantes de la actividad humana que se ocupa de comentar el mundo, es decir, de hacer que el mundo no exista por sí mismo, sino a través de la mirada subjetiva que el sujeto le dedica. No se trata de volver inteligible el mundo, sino de la evaluación de su pertenencia y de la apreciación de los efectos que ejerce sobre el hombre y sus normas de vida. Es interesante esta definición que da acerca de ese saber de creencia, porque da cuenta precisamente de la subjetividad que implica una creencia, ¿no? Es decir, del grado ese de evaluación que de alguna manera establece el sujeto en función de ese saber. Y la otra cuestión, finalmente, uno de los conceptos que también trabaja el autor y que resulta sumamente explicativo para pensar esta discursividad, tiene que ver con la noción de verdad, ¿no? Y entonces ahí el autor distingue entre lo que es el valor de verdad y lo que es el efecto de verdad, ¿no? Y cómo en el discurso de la información estas dos categorías están ampliamente explotadas, ¿no? Es decir, porque cada tipo de discurso modula sus efectos de verdad. En el discurso de la información, por ejemplo, uno de los lugares desde donde se instaura ese efecto de verdad tiene que ver con los motivos para transmitir una información, con la identidad de quien proporciona la información y con las pruebas, ¿no? Es decir, de nuevo, esto que pensábamos hace un ratito, ¿no? Es decir, no es lo mismo que lo que yo estoy diciendo también sea dicho por un especialista a que lo diga uno de los actores sociales que participaron de ese hecho.
fíjense cómo se van construyendo frente a cada tema. Por ejemplo, cuando se trabaja sobre una cierta malestar, como podría ser el tema del acoso, ¿no? Bueno, cómo para de alguna manera dar efectos de verdad sobre eso que se está diciendo, se convoca al especialista, se convoca a, no sé, a un letrado que pueda dar cuenta de eso que estamos señalando, a diferencia de la verdad, ¿no? La verdad ya en este punto quedó absolutamente deteriorada, ¿no? Porque en forma permanente lo que quieren hacer estos discursos de la información y en líneas generales el discurso mediático es que nosotros le demos credibilidad a eso que se está diciendo, que aceptemos la credibilidad de ese mensaje, porque si no sería absolutamente difícil poder establecer esta interacción de la que venimos hablando a lo largo de todo este recorrido. Bueno, y finalmente, como para repensar estas nociones, estas categorías, podemos como tomar los temas claves de la exposición, que tiene que ver básicamente con que la información es pura enunciación. Esa es la definición más precisa en relación a este ámbito discursivo desde el cual lo estamos trabajando. La información se materializa, se visibiliza, se transforma en una multiplicidad de discursos. Por eso ustedes cuando trabajan desde una visión de tipo discursiva y desde lo que nosotros venimos también estudiando, que es una lingüística de corpus, nuestro campo material son esos discursos efectivamente dichos, ¿sí? Es decir, por eso ese apego a lo que los distintos profesores hablan de un corpus ampliado y un corpus reducido, es decir, para hacer análisis de discurso necesitamos el discurso. Parece una obviedad de perogrullo, pero muchas veces se peca de analizar discursos que nunca sabemos dónde están. Nosotros, al contrario, lo que hacemos es, en forma permanente, dar cuenta de esa materialidad, dar cuenta de esa empiria sobre la cual estamos trabajando. Bueno, el discurso de la información tiene un doble proceso del cual hemos hablado hace un rato, y la información se conjuga en diferentes tipos de saberes sobre los cuales también hemos trabajado. Esta noción de saberes es muy interesante para tener en cuenta, bueno, ¿qué es lo que me quiere hacer entender ese informador, ¿no? ¿Qué de este hecho, pensemos que frente a cualquiera de estos casos que nosotros estamos pensando, la posibilidad de informar es múltiple? Sin embargo, el que informa, informa desde un lugar, se instala en un lugar, y ese lugar desde donde se instala genera y produce una multiplicidad de sentidos. Bueno, como veníamos diciendo hace un ratito también, es fundamental diferenciar entre valor de verdad y efecto de verdad, ¿no? Y cómo distintas estrategias, ya sea desde mostrar algo como para que eso que se dice se crea que es verdadero, ¿no? Acá, de nuevo, esta idea de lo verdadero la dejamos en suspenso porque tiene que ver con precisamente esta posibilidad de rastrear distintas maneras de contar y de decir. Esto también lo hemos señalado, que informar es siempre elegir diferentes estrategias, diferentes maneras de organizar eso que estoy contando. Y en esto creo que nos hemos detenido a lo largo de toda la exposición y que sobre lo cual venimos trabajando a lo largo de toda la cursada, ¿no? El discurso de la información, al igual que todo discurso, nunca es transparente, nunca es inmediato, el sentido no está dado de una vez y para siempre, sino que ese sentido se multiplica, se transforma, cambia
y por eso es interesante tratar de desmenuzarlo, esto que yo hacía, ¿no? De separarlo. Bueno, vamos a partir de ahora y en adelante vamos a ver algunas dimensiones analíticas del discurso de la información, seguramente a partir de la enunciación, y eso va a ser lo que vamos a trabajar tanto en las clases teóricas como en las clases prácticas. Y finalmente, un desafío que tenemos para seguir pensando y reflexionando acerca de esta información son todas las transformaciones culturales y los nuevos modos de acceso, cómo han horadado, ¿no? Esto que es la información. Eh, ¿Por dónde recibo eso nuevo, ¿no? Esa novedad? Por el diario, ya el de papel casi no existe, por la edición online de la prensa, o la recibo mediante, no sé, las distintas redes, ¿sí? ¿Cuál es ese acceso que yo tengo a la información? ¿Y en qué posición me pone o no ese acceso a la información? Bueno, espero que estos envíos les resulten productivos, que sirvan para seguir pensando y reflexionando acerca del lenguaje y la discursividad social, tema que nos resulta siempre más que interesante, pero en este momento que estamos transitando, sumamente importante para poder repensar cada una de nuestras acciones. Bueno, desde ya muchísimas gracias por la atención. Nos vemos en el próximo trabajo.